Vamos a ver la vía auditiva. La vía auditiva la vamos a empezar desde el ganglio espiral. Específicamente en otro video vamos a ver las células pelosas, el órgano de Corti, todo esto muy a detalle, cómo se mueven los estereocilia de los estereomicrovillosidades de las células, etc. Y cómo responden al sonido y todo esto. Aquí nada más vamos a ver la vía de cómo escuchamos, finalmente cómo llega a la corteza. Entonces vamos a tener aquí las células pelosas que están en el órgano de Corti y así. Estas células son inervadas por, digamos, dendritas o axones periféricos de las células bipolares que están aquí en el ganglio espiral. Aquí está su núcleo, o los cuerpos de estas neuronas. De estas neuronas sale el axón central, que es el axón anatómico. Y de aquí hacen sinapsis en los núcleos cocleares. Puede ser núcleo coclear ventral o dorsal. Estos axones son la parte coclear del octavo par craneal o el nervio coclear. Entonces, nervio coclear. De aquí, el nervio coclear, haciendo relación a la anatomía, sale de la parte petrosa del hueso temporal y va a través del meato auditivo interno y va a entrar de regreso entre el puente y el bulbo raquídeo. Aquí va a entrar y va a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior. Aquí tenemos, voy a poner del otro lado, ganglio espiral, núcleo ventral coclear, núcleo dorsal coclear, y de aquí a los núcleos olivares superiores del puente. Estos núcleos se pueden comunicar, pero más importante que el que llegue del núcleo ventral coclear al núcleo olivar superior, ipsilateral, esta primera sinapsis que ocurre en el núcleo ventral coclear, segundo orden, esta neurona de segundo orden, más que el que llegue al núcleo olivar superior, se cruza sin hacer sinapsis al lado opuesto. Entonces aquí se cruza al lado opuesto. Y esto se llama el lemnisco lateral. Entonces el lemnisco lateral principalmente contiene fibras cruzadas, o sea, va a tener de ambas que ahorita vamos a ver, pero predominantemente del lado contralateral. Entonces, de aquí, también las neuronas del núcleo olivar superior ahora ascienden, estas ascienden ipsilateralmente y también forman parte del tracto lemnisco lateral. Aquí en el lemnisco lateral hay un núcleo intermedio que se llama núcleo del lemnisco lateral. Esto se sigue llamando lemnisco lateral. Y de aquí, neuronas, aquí hay una sinapsis. Ahora, las siguientes neuronas pueden llegar y entonces formar parte del lemnisco lateral contralateral. Luego, bueno, puede ser de aquí del núcleo o un poco abajo. Entonces, finalmente, la vía termina en el núcleo de los colículos inferiores, en el techo del mesencéfalo. Aquí se comunican, los colículos inferiores también se comunican. Entonces, lo que llega a los colículos inferiores puede ser la segunda neurona. Aquí puede ser esta neurona de segundo orden que llegó acá. Puede ser una neurona de tercer orden. Por ejemplo, aquí, neurona de segundo orden llega al núcleo olivar superior y esta llega al colículo inferior. O puede ser una neurona de cuarto orden. Por ejemplo, una neurona que de aquí pasa al núcleo olivar superior, se cruza para acá y asciende, hace sinapsis acá y llega al colículo inferior, o hace sinapsis acá y llega al colículo inferior. Entonces, las neuronas que llegan a los colículos inferiores generalmente es la neurona de segundo orden, pero puede ser una neurona de tercer o cuarto orden. Ahora, las segundas sinapsis pueden ser, la primera es directamente aquí en el núcleo ventral o núcleo dorsal coclear. Y la segunda sinapsis puede ser en el núcleo olivar superior, en el núcleo del lemnisco lateral o directamente en el colículo inferior.
Luego, este cruce de esta neurona de segundo orden, aquí donde se cruzan es el cuerpo trapezoide. Y aquí también es por donde se cruzan estas fibras que comunican a los núcleos olivares. De aquí, del núcleo coclear dorsal, la neurona, aquí de segundo orden, cruza al lado opuesto. Y igual forma parte del lemnisco lateral. Aquí en donde se cruza es la estría auditiva dorsal e intermedia. Y ya, finalmente de los folículos inferiores pasan al núcleo geniculado medial del tálamo a través del brazo de los folículos inferiores y forman la radiación auditiva o las fibras genículo-corticales, porque van del núcleo geniculado a la corteza. Terminan en la corteza, en el lóbulo temporal, en el giro de Hesser, que son las áreas de Brodmann 41 y 42. Esta es la corteza auditiva primaria, que es en donde recibimos lo que oímos. O sea, digamos que es como en donde oímos. Y la corteza auditiva asociada, que es área de Brodmann 22, es en donde interpretamos lo que oímos. Ahora, una lesión que ocurra desde el nervio coclear para atrás, en el ganglio espiral, en las células pilosas, en el oído medio, interno, externo, etc., va a producir una pérdida de audición unilateral. Pero daño a más arriba, digamos aquí, al lemnisco lateral o a los folículos inferiores o a los núcleos geniculados. Eso produce un daño bilateral. En el siguiente video vamos a ver la vía vestibular, que está muy relacionada con la vía auditiva. De hecho, aquí, cuando sale el nervio coclear del hueso temporal, de la parte petrosa, que entra al bulbo y al puente antes de llegar a los núcleos olivares superiores, cuando entra a través del nervio vestíbulo coclear, ya no es el nervio coclear. Bueno, entonces en esta vía tenemos que generalmente lo que se recibe de un lado es contralateral, aunque es de los dos lados, y el lemnisco lateral conforma más del oído contralateral. Entonces, células bipolares en el ganglio espiral, núcleos cocleares dorsales y ventrales, generalmente se decusan al lado opuesto, pero pueden hacer sinapsis en los núcleos olivares superiores, o pueden cruzarse, hacer sinapsis en el núcleo del lemnisco lateral, se cruzan otra vez y así. Llegan a los folículos inferiores, núcleo geniculado medial, luego por las fibras geniculocorticales entran a la cápsula interna, parte sublenticular, aquí, y llegan a las cortezas auditiva primaria, áreas de Brodmann 41 y 42, y a la asociada, que es área de Brodmann 22, en donde interpretamos lo que oímos.